Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 17. Izuku tragó saliva mientras llamaba a la puerta del 1, y, el día escolar había terminado hacía unos minutos. No había pasado mucho tiempo desde que vio la oferta final que había recibido, el almuerzo había terminado, y se había decidido a tragarse su miedo y acudir al hombre en busca de respuestas. Olmig no podía entender por qué Eraserhead le había ofrecido un puesto a Izuku, pero no había mucho tiempo para especular. Y así, después de despedirse de Pony y del resto, se dirigió al otro salón de clases. Al entrar, se encontró atravesado por las miradas de uno, y... disculpe, antes de que pudiera terminar, Bakugo lo apartó bruscamente del camino, el rubio no lo reconoció con nada más que un gruñido enojado. Suspirando, Izuku se dio la vuelta y miró a su alrededor, aclarándose la garganta. ¿Está aquí el señor Aizawa? Onenuki, el único al que reconoció correctamente, habló desde donde estaba descansando con quien él pensó que era Kaminari Y. ¿Kamakiri? Tal vez. Oye Midoriya. Sí, ahí arriba, patea el saco de dormir. Izuku inclinó la cabeza antes de que una voz hablara desde detrás del podio, y un hombre con un saco de dormir amarillo brillante de alguna manera se puso de pie sin usar sus brazos. Midoriya. Eso fue curioso. Sacudiendo la cabeza, Izuku se armó de valor antes de hablar, con un dejo de confianza en su voz. Ese señor. Aizawa, ¿puedo hablar con usted sobre su oferta? No. Acéptalo. Que nunca se diga que no era pragmático. Suspirando, Izuku preguntó suplicante. ¿Puedo al menos preguntar por qué? Aizawa suspiró antes de caminar hacia él, el saco de dormir aparentemente se le cayó de encima. Te quedarás, eso es obvio. Ya que te quedarás, tengo que enseñarte lo que significa ser un héroe. Ahora muévete, te veré en mayo. Pasó junto a Izuku y, de repente, la pelirroja se quedó en el 1, y... Suspirando, estaba a punto de darse la vuelta cuando un brazo le rodeó el hombro y se sorprendió al ver a Kaminari sonriéndole alegremente. ¿Cuál es la prisa, hombre? Izuku tartamudeó por un segundo antes de dejar escapar un suspiro, devolviéndole la sonrisa temblorosa. No hay ninguno, supongo. Kaminari sonrió mientras llevaba a Izuku al resto del grupo. Bueno, entonces, será mejor que nos conozcas. Aquí tenemos a Kamakiri, Kurohiro, ya conociste a Onenuki y a un servidor, Denki Kaminari. Izuku les hizo un gesto con la cabeza a todos por turno mientras Onenuki se echaba hacia atrás y preguntaba con una sonrisa desconcertante. Entonces, ¿qué fue eso de Champ? ¿El señor Aizawa te envió una oferta? Se encogió de hombros y suspiró mientras miraba al techo. Sí, me preguntaba por qué, teniendo en cuenta su opinión sobre mí. Kaminari resopló mientras se sentaba también, respondiendo con una sonrisa. No es broma, fue jodidamente brutal. Entonces, ¿estás pensando en aceptar? Izuku parpadeó y abrió la boca para rechazar la idea antes de quedarse sin aliento. Suspirando, se encogió de hombros nuevamente antes de dar una respuesta no definitiva. Yo, tal vez. Es difícil decirlo, probablemente hablaré con las chicas antes de dar una respuesta. Ante eso, Kaminari le dedicó una sonrisa más lasciva mientras le daba un codazo en el costado. ¿Necesitas su opinión, Todoroki ya te ha dado una paliza? El resto se echó a reír a carcajadas mientras el rubor de Izuku subía por su cuello. Yo no, fue interrumpido por una respiración pesada detrás de él, e Izuku sintió una intención asesina atravesándolo por detrás cuando se giró para ver a un enano morado darle una mirada asesina mientras afilaba un lápiz. Arrastrando su silla, sacudió la cabeza y suspiró. Ese solo nos gusta hablar de cosas como esta, nada raro. Kaminari se rió entre dientes mientras le daba una palmadita en el hombro a Izuku. Solo te estamos dando el trabajo, no te preocupes por eso, hombre. Pero, sobre el tema, le dio a Izuku una sonrisa más inocente mientras preguntaba. ¿Hirou me ha mencionado en absoluto? Los ojos de Izuku se abrieron antes de sonreír felizmente, respondiendo emocionado. Creo que sí. Kaminari dio un pequeño puñetazo mientras Onenuki se burlaba, levantando una ceja. De ninguna manera, hombre, debí haber estado hablando de lo tonto que te veías durante el primer partido. Se volvió hacia Izuku con una sonrisa. No lo animes, ha estado hablando de conseguir una novia desde el primer día. Izuku suspiró mientras sacudía la cabeza con una sonrisa cariñosa. Hiro era una chica genial y ciertamente merecía la atención. Bueno, mucha suerte Kaminari. Se puso de pie, se dio unas palmaditas en el suelo antes de despedirse.
Tengo que ir a entrenar, encantado de conocerlos a todos. Se escapó mientras el resto del grupo levantaba las manos en señal de despedida. Al salir del aula, Izuku se dirigió al gimnasio, esquivando al resto de los estudiantes. Al salir del vestuario, se dirigió a la sala de entrenamiento de Don y dejó que Black Whip se agitara bajo su piel. Desde que había competido, había un extraño sexto sentido que surgía cada vez que Black Whip se hacía notar. Lo había salvado de Onenuki, pero ahora, sabía que no era solo una casualidad de adrenalina. No, esta era otra peculiaridad, podía sentirla. Pero ¿cómo hacer que saliera? ¿Se debió a algún estímulo externo? ¿O era algo que él podía controlar? Fuera lo que fuese, sabía que el primer paso sería meditar sobre el problema. Encontró un lugar cómodo, respiró profundamente y se sentó en el suelo, cruzó las piernas y cerró los ojos. Respiró profundamente unas cuantas veces y comenzó a reconocer los sentidos y a ignorarlos, lo que lo llevó cada vez más a la extraña relación que existía entre lo físico y lo mental. Las luces comenzaron a brillar tenuemente en su mente y un suave sonido metálico llenó su mente mientras Black Whip permanecía tranquilo y atento. Esto era nuevo. Tal vez estaba más en sintonía con ello, pero One for All parecía estar llegando a él con mucha más facilidad esta vez. El mundo parecía iluminarse en un verde azulado pálido, delineando cada esquina y borde como un marco de alambre. Pero no era eso, no, le avisaba cuando alguien venía. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era la? Estar atento instintivamente abrió los ojos y se apartó del camino cuando una explosión sacudió el gimnasio. Fragmentos de roca cayeron donde había estado sentado y se deslizó hasta detenerse, respirando con dificultad y con las pupilas dilatadas. Al ponerse al día con el mundo, Izuku miró hacia el lugar de donde había venido la explosión y vio a Bakugo parado allí, mirando su palma enrojecida con una mirada de disgusto. Apenas miró a Izuku antes de darse la vuelta para destruir otra roca. Sacudiendo la cabeza, Izuku suspiró mientras reflexionaba sobre lo que eso le decía sobre su don. ¿Quizás algún tipo de premonición? ¿Una sensación de daño inminente? ¿Hasta dónde se extendía? ¿Qué consideraba daño? Poniéndose de pie, se cepilló antes de dejar que Black Whip se filtrara de sus dedos. Tal vez una carrera rápida en 3 dimensiones le daría alguna idea. Fue solo cuando el gimnasio estaba listo para cerrar que Izuku salió del vestuario, se duchó y disfrutó del subidón que le proporcionaba un buen entrenamiento. No era frecuente que se cansara adecuadamente estos días, tal vez eso fuera una buena señal para su desarrollo, pero era una experiencia inusual. ¿Era esto lo que las personas peculiares habían sentido durante toda su vida? Las mejoras que venían con Plus Alpha estaban mal categorizadas, especialmente porque la ciencia no se había mantenido al día con la rápida evolución que vino con la mutación repentina Y. Uf. Se encontró chocando con un cuerpo, y Black Whip extendió la mano instintivamente para mantener a su oponente en posición vertical mientras se sacudía su aturdimiento. Sus ojos se acostumbraron y se encontró mirando a Futako, y después de un pequeño momento de que los dos se miraran a los ojos, se echaron a reír. Black Whip se separó de ella mientras ella hablaba en voz baja. Imagínate toparte contigo mismo, Izuku, ¿cómo te encuentra la noche? Sonriendo ante su peculiar diálogo, respondió mientras los dos se dirigían hacia la puerta. Muy bien, solo estoy probando algunas cosas con mi don. ¿Y tú? Creo que no hemos hablado de donaciones en un tiempo, ¿verdad? Se colocó una pluma detrás de la oreja e Izuku pudo ver el pequeño mechón de plumas blancas debajo de su habitual plumón negro brillante. Debía ser donde esos villanos la habían atrapado durante el uso. Desafortunadamente no lo hemos hecho. Me alegra informar que Nidon y yo nos volvemos cada vez más cercanos, parece como si su ira ilimitada estuviera aprendiendo a concentrarse en mis órdenes. Izuku asintió con la cabeza en señal de comprensión y preguntó con curiosidad, ansioso por agarrar su cuaderno. Entonces, ¿estás mejorando en el control, o eres capaz de controlarlo en condiciones más oscuras? Es tan fascinante, Futako lo miró de reojo con una mirada cariñosa. Si bien no era como si la hubieran intimidado en la escuela por su quirk, había estado aislada gracias a se negaba a llamarlas Chunibyo, tendencias. Izuku estaba tan concentrado en su quirk que no parecía importarle sus peculiaridades más sociales. Te lo agradecemos, es ciertamente enigmático. Estaré feliz de discutirlo más a fondo en un mejor momento, aunque debo decir que tengo más curiosidad por saber cómo se desarrollará en el futuro. Todavía estamos en las etapas natales de nuestra carrera, ¿quién puede decir en qué nos convertiremos?
Compartieron una pequeña sonrisa antes de llegar a las puertas de UA, e Izuku se metió las manos en los bolsillos mientras Futako preguntaba con curiosidad. Tengo curiosidad, ¿qué mentoría me gustaría que tomara? Izuku tarareó mientras pensaba. Bueno, supongo que se trata de qué tipo de especialidad quieres seguir. Eliminación de villanos, investigación, rescate, ese tipo de cosas. Obviamente, eres más efectivo por la noche, pero ¿qué quieres ser? Ella inclinó la cabeza y pensó en la pregunta por un segundo antes de responder. Bueno, lo había pensado un poco, pero me preguntaba si podría convertirme en una heroína de Strike. Strike, un héroe que renunció a los derribos individuales o las patrullas diurnas a favor de unirse a un grupo de trabajo especializado para operaciones importantes. Izuku asintió con la cabeza en señal de comprensión, murmurando ligeramente sobre cómo su don sería especialmente adecuado para la especialización. Ella negó con la cabeza con cariño ante sus divagaciones antes de preguntarle lo mismo a su vez. ¿Tú mismo? Se detuvo por un segundo, antes de suspirar mientras se pasaba una mano por el cabello. Eso es, quiero ser un héroe como All Might, alguien que pueda mantener a todos a salvo de un desastre o un villano, pero, Eraseread, el señor Aizawa me envió una invitación y creo que la voy a aceptar. Los ojos de Futako se arrugaron con preocupación y, con cuidado, preguntó. ¿Y por qué? Izuku miró hacia otro lado mientras explicaba en voz baja. Dijo que me enseñaría lo que significaba ser un estudiante de la UA, y creo que no me haría una oferta solo para sabotearme, ¿no parece lógico? Es un maestro, no tengo dudas de que aprenderé mucho de él. Los dos caminaron hacia la estación de tren en un silencio amistoso por un rato antes de que Futako suspirara y hablara. La espada más afilada es forjada en el fuego más ardiente por el herrero más cruel. Admiro tu tenacidad, Izuku. Se rascó la mejilla avergonzado mientras doblaban la esquina y llegaban a la estación. ¿Tú crees? Gracias, y por si sirve de algo, creo que algún día serás una heroína increíble. ¿Quieres hablar de opciones mañana? Pasaron por los torniquetes mientras Futako inclinaba la cabeza y le dedicaba su habitual sonrisa indescifrable. Le agradecería que me diera su experiencia. Yo tomaré la línea norte. Tengo entendido que usted va hacia el sur. Izuku asintió y Futako le hizo un gesto con la cabeza mientras comenzaba a alejarse. Entonces aquí es donde te dejaré. Buenas noches, Izuku, llega a casa sano y salvo. Él se rió entre dientes ante su extraña expresión y le dedicó una sonrisa tímida. Buenas noches para ti también, Futako, nos vemos mañana. Ella se rió de sus intentos de imitar su vocabulario mientras se dirigía a la otra plataforma. Suspirando, miró la luz del sol menguante, pero no pudo evitar la sonrisa en su rostro al pensar en su amigo. Héroes, todos ellos, salto temporal. Izuku se sentó en el gran círculo ligeramente deforme que había requerido su lección de Ma. Midnight estaba de pie en el borde, observándolos a todos con deleite mientras comenzaba en voz alta para asegurarse de que todos escucharan. Entonces. Hoy, pensé que tomaríamos un descanso de identificar a un villano para hablar sobre sus ofertas de experiencia laboral. Estoy seguro de que todos han tomado sus decisiones, pero esta es su oportunidad de presumir. Le dirán a todos a quien planean unirse, pero lo más importante, ¿por qué? ¿Qué desean aprender de ellos? ¿Qué aspectos desean perfeccionar en sí mismos? Entonces, comenzaremos con Kodai. Luis se puso de pie, reacomodándose el cabello mientras anunciaba. Acepté una oferta de Blue Atomy, la heroína de la expansión. Su estilo de lucha es similar al mío, y creo que tendré mucho que aprender de ella en términos de lucha con una peculiaridad de estilo de expansión en lo que respecta al daño a la propiedad. Midnight asintió y se volvió hacia la siguiente, Eiko, que se puso de pie con vigor. Acepté la oferta de Deatam. Es súper varonil, y su estilo de derrotar a los villanos y su actitud de héroe de pueblo son perfectos para mí. Las ofertas circularon por la sala y finalmente recayeron sobre Izuku. Todos los ojos estaban puestos en él mientras se ponía de pie y explicaba. Bueno, recibí muchas ofertas interesantes, pero creo que voy a aceptar la oferta de Eraseread, el señor Aizawa. Creo que me enseñará lo que cree que realmente necesita. Un grito general de que llenó el aula mientras Izuku se reía nerviosamente y Midnight asintió con una mirada pensativa en su rostro. Esa es una elección terrible, Midoriya, no creo que hubiera tenido tu coraje a tu edad. El siguiente es Todoroki. Shoko se puso de pie, se echó el pelo hacia atrás y anunció con frialdad. Mi padre me ha enviado una oferta y la aceptaré. Sus ojos se volvieron crueles mientras explicaba de mal humor. He estado descuidando mi fuego, ya es hora de que lo ejercite.
Midnight asintió, sin insistir más, excepto para volverse hacia su último estudiante, Polly, quien explicó felizmente. Bueno, recibí una oferta de All Might. Los gritos de emoción de la clase llenaron el aire, e Izuku no pudo evitar mirarla con admiración mientras ella explicaba. Todavía necesito mucha ayuda con mi japonés, así que, ¿quién mejor que el héroe japonés más estadounidense que existe? Izuku le sonrió mientras ella lo miraba por un segundo, dándole un pequeño pulgar hacia arriba. Midnight dio un pequeño suspiro de alivio. Gracias a Dios que te dejé para el final, juntó las manos y miró hacia arriba. Muy bien. Entonces, todos hemos escuchado sus elecciones, ahora hablemos de ellas. Investiguen a los héroes en sus teléfonos, busquen apariciones, rescates o derribos de villanos, y asegúrense de que todas tengan muchas preguntas para cuando comiencen sus semanas. No seré demasiado estricta con esta clase, así que hagan algo de ruido, charlen todo lo que quieran, solo traten de mantenerse en el tema, ¿de acuerdo, chicas? Muchas bocas se abrieron, antes de que Midnight las callara con un guiño a Izuku. Sé lo que dije. Gimió de vergüenza mientras el resto de la clase se reía a sus expensas y, muy pronto, las sillas se movieron para formar pequeños grupos. Izuku, Polly, Shoko y Futako, se apresuraron a obtener mucha información sobre Aux, el héroe anfitrión de Futako, ya que parecía que ya sabían todo lo que necesitaban sobre All Might y Endeavor, y el Aseread no tenía prácticamente nada registrado. A pesar de sus aprensiones, Izuku se encontró entusiasmado por su próxima semana. Salto temporal emocionado, sí claro, sabía que Eraserhead tenía fama de sádico, pero empezar su turno a las 11 de la noche. ¿Qué clase de loco había elegido eso? Tal vez fuera algo en sus huesos, demasiado nocturno para su propio bien, pero eso explicaría el saco de dormir. Al observar la oficina bien iluminada, Izuku percibió una estética casi de película de detectives negra. Las ventanas estaban sucias, los archivadores eran todos analógicos y parecía que las únicas comodidades modernas del hombre eran una computadora de escritorio conectada a la pared y una cafetera. A pesar del aspecto sucio de la oficina, estaba bien organizada y, al pasar el dedo por el escritorio, no había prácticamente polvo. La puerta se abrió e Izuku se puso de pie y el hombre entró. Parecía un poco menos cansado y su arma de captura estaba incluso planchada, tal vez. Midoriya, me alegro de que hayas tenido el sentido común de aceptar mi oferta. El chico asintió bruscamente. Ese sí, señor. Eraserhead aparentemente esperó más palabras antes de esbozar una pequeña y espeluznante sonrisa desde detrás de su arma. Al grano, sin desperdiciar palabras. Lógico. ¿Dónde estamos? Izuku inclinó la cabeza antes de responder. Su oficina está en Ginza, señor. Él asintió, se sentó en su escritorio y giró el monitor. ¿Estadísticas? Izuku se dio cuenta de lo que estaba pidiendo después de un segundo y, de repente, se sintió un poco más seguro sobre sus posibilidades de sobrevivir la semana. 200 arrestos criminales en el último mes, 40 de los cuales eran villanos, 2 de los cuales eran villanos violentos de rango a 20 héroes y compañeros patrulla en el área, 14 de los cuales son diurnos. El hombre miró a Izuku por un segundo antes de suspirar, inclinándose hacia adelante. Tus conocimientos técnicos, valentía y memoria están por encima de la media, para un civil. Esta será tu línea de base para esta semana, conoce tus números. ¿Cuántas redadas de drogas, cuántos informes de violencia o reuniones de la policía del interior? Cada uno de ellos es una pista, un pronóstico sobre cómo se están moviendo las pandillas. Aizawa se puso de pie mientras Izuku ansiaba sacar su cuaderno, mirando fijamente la ventana. No se cubre la psicología de pandillas hasta el segundo año, pero es necesario. Los criminales forman pandillas, ofrecen protección y acceso a un ingreso más estable, ya sea dinero o vicios. Estas pandillas lo son todo. Ningún villano por debajo del rango A trabaja de forma independiente, y los más peligrosos son los que forman sus propias pandillas. Y es mi trabajo, es el trabajo de cada estudiante de la UA, destruirlos. Su rostro se torció en una mueca horrible mientras explicaba. Estas bandas son el objetivo de mí y de los héroes nocturnos. Son los que extorsionan a los negocios civiles, distribuyen drogas a los adolescentes y a los empleados cansados, son los que destrozan, aúllan y destruyen todo por lo que el mundo ha trabajado. Se volvió hacia Izuku con una mirada penetrante. Así que esto es lo que te enseñaré. Te enseñaré cómo ser un verdadero héroe. A Izuku se le quedó la respiración atrapada en la garganta, pero justo cuando estaba a punto de soltar una perorata, se trabó la lengua.
Con una respiración profunda, respondió de una manera que hizo que los labios de Aizawa se curvaran en lo que podría haber sido una sonrisa. Sí, señor. Aizawa se ajustó la bufanda alrededor de la cara y se dirigió hacia la puerta. Entonces sígueme y deja de gritar. Izuku se puso de pie, ajustó la hebilla de sus guantes blindados y se puso la capucha sobre la boca. Ya era hora de que comenzara su semana de prácticas. Capítulo 18. Los ruidos de la ciudad eran terriblemente silenciosos. Mientras Izuku se agachaba junto a Aizawa, el viento se enroscaba a su alrededor mientras una unidad de climatización tarareaba detrás de ellos en el techo que ocupaban. Lo miró hacia atrás con una cálida sonrisa, recordando el trial de batalla con Momo antes de que su anfitrión hiciera clic en su lengua con desaprobación. Ojos hacia adelante. La noche es peligrosa, y estás siendo descuidado. Izuku se encogió y se volvió a centrar, tragándose la disculpa que estaba seguro de que no sería bienvenida. Aizawa le había dicho que esta noche sería una patrulla estándar, sin facilitar a Izuku la vida de un héroe clandestino profesional. Aizawa miró a Subra, tarareando descontento. Aquí es una noche tranquila. Dime qué significa eso. Izuku tragó y pasó por el análisis en su cabeza. Era lunes, así que, ¿los criminales están descansando después de un fin de semana ajetreado? Asasar y atacar a personas borrachas debe ser más fácil, ¿verdad? Aizawa levantó la mano, haciendo un movimiento más o menos. Esa es una interpretación válida, sin embargo, es más probable que estén haciendo sus carreras de shakedown. Las pandillas no se limitan a un negocio, seguirán a sus dueños a sus casas, es una forma efectiva de meterse con sus cabezas, someterlos. A pesar de sí mismo, Izuku no pudo evitar fruncir el ceño desagradable. No era sorprendente que un criminal no considerara sagrada el hogar de su víctima, pero no cambió el mal sabor de boca. Aizawa se puso de pie, tirando de su arma de captura apretada alrededor de su cuello. Vamos a explorar la casa del dueño de un negocio local, Jimmy Schultz. Su restaurante de estilo americano ha sido un negocio comúnmente ajetreado, con múltiples ataques y vandalismo. Su perfil lo describe como desafiante y terco, es probable que las pandillas estén tratando de romper su voluntad. Explica por qué. Izuku tarareando, respondiendo con tristeza. Porque si se rompe, otros lo seguirán. Aizawa asintió sombríamente, caminando hacia atrás y dando un salto al siguiente edificio. Izuku lo siguió, usando Black Whip para arrastrarse, siguiendo fácilmente a su profesor. Muy pronto, se detuvieron, habiendo saltado a través de unas pocas cuadras antes de que Aizawa le hiciera una seña para que se arrodillara detrás de la barandilla de la azotea. Lo hizo, conteniendo la respiración mientras sentía que la sensación familiar de peligro lo apuntaba hacia el callejón. Su anfitrión le hizo señas para que se uniera a él, mirando hacia el callejón. Efectivamente, Izuku vio un crimen en progreso, un secuestro por lo que parece. Un hombre fue sostenido en un candado por un tipo mutante con un par de mandíbulas envueltas alrededor de su cuello, otro abofeteando el costado de su camión como para apresurarlos. Izuku se movió para ayudar, pero Aizawa lo retuvo, susurrando insistentemente. No, todavía no. Los seguimos. Todos los instintos le decían a Izuku que ayudara, pero la palabra de Aizawa era ley en este momento. Observó cómo Aizawa nivelaba su bra, murmurando en voz baja la información de identificación del vehículo, los perpetradores y la víctima. Muy pronto, el hombre estaba en el camión, y Aizawa se puso de pie. Síguelos. Mantente en contacto, fuera de la vista. Te seguiré, pero no dejes que se escapen. Izuku asintió, dejando salir a Black Whip y saltando a la azotea de al lado en busca del vehículo que se escapaba rápidamente. Fue estimulante, pero la abrumadora presencia de peligro lo estaba atenuando. Alguien estaba en peligro, necesitaba ayudarlos. Lógicamente, sabía que Aizawa estaba haciendo esto por una buena razón. Puede que sepan a quién los estaban trayendo de vuelta, quién había ordenado este secuestro, qué pandilla era la responsable. La persecución fue agotadora, durando unos fuertes 15 minutos, pero pronto Izuku estaba jadeando por aire mientras el vehículo entraba en un garaje. Inclinándose sobre el borde, miró la escena antes de fruncir el ceño. Dos criminales, enormes, musculosos y matones muy tatuados por lo que parece, vigilaban el garaje. Cerró los ojos, enfocando su presencia e identificando tres fuentes de peligro dentro del propio garaje. Él debería esperar a Aizawa. El profesional sabría cómo abordar esto sin lastimar a nadie. No, por favor, por favor. Se escuchó un grito desde dentro, pero se sofocó rápidamente.
Todos los pensamientos de planificación lógica dejaron a Izuku mientras la ira de Black Whip se afianó, complementando su destreza analítica. Volando hacia la azotea del edificio que contenía el garaje, Izuku dejó que 2 látigos volaran sueltos de sus brazos, enfocando como láser en los matones. Se derribaron, envolviéndose alrededor del cuello. Antes de que tuvieran la oportunidad de gritar, se golpearon la cabeza con una grieta enfermiza, y cayeron flácidos al suelo. Izuku saltó hacia abajo, usando sus cuerpos como colchón y asegurándose de que estuvieran realmente abajo para el conteo. Se giró para mirar la puerta del garaje y miró la chapa. Los látigos afilaron hasta un punto y dispararon a través de la estructura, separando el metal. Dentro, el garaje en sí estaba desnudo, y todo lo que quedaba era el vehículo y una silla de plástico con la cremallera de la víctima atada. Los 2 primeros criminales se volvieron hacia él, sobresaltados, mientras otro hombre desconocido se acercaba con un dedo que parecía una pistola de tatuaje sobre la frente de la víctima. Los ojos de Izuku se cerraron mientras se agarraba al vehículo con los 2 látigos, y se levantó ligeramente del aire para golpear a los 2 primeros. Dejaron salir gritos de dolor mientras estaban clavados contra la pared, incapaces de moverse mientras Izuku pisoteaba y agarraba al impactante tatuador hasta el suelo. Estabilizándose, susurró enojado. ¿Para quién trabajas? El villano gritó, su fino cabello negro se enmarañado de sudor mientras miraba a este recién llegado con miedo. TT, el grupo Tetanzaki. Por favor, no. Izuku lo ató con Black Whip, bajándose de él y revisando a los otros 2 villanos. Lo miraron con miedo mientras decía amenazante, la hebría de Black Whip añadía una cualidad desconcertante a su voz. Ni siquiera pienses en ello. Eso parecía enjarlos, los amenazantes tentáculos de habano aparentemente suficientes para calmar sus miedos. Suspiró, Izuku se volvió hacia la víctima, bajando su capucha y dándole una sonrisa brillante. Hola señor, ¿está bien? ¿No te hicieron demasiado daño, sí? Se quedó mirando a Izuku en estado de shock, antes de asentir lentamente. No lo hicieron. Gracias, hijo. Izuku le dio un asentido seguro, caminando y ayudándolo a salir de las ataduras. Chasqueando con los dedos. Ahora estás bien. Tengo respaldo en camino. ¿El grupo Kanzaki? ¿Sabes por qué vendrían detrás de ti? Se puso de pie, frotándose las muñecas con el ceño fruncido. Yo, les debo dinero, lo he hecho desde hace un tiempo. Son mejores que los demás, al menos no van a ir detrás de mi familia. El chico le dio una sonrisa comprensiva. Eso debe haber sido duro, elegir endeudarse con una pandilla solo porque no eran tan malos como las otras opciones. Está bien ahora, te lo prometo, te mantendremos a salvo, estudiante. Izuku tragó saliva mientras se daba la vuelta para mirar a su anfitrión, que parecía ser asesino mientras lo miraba. Te di pedidos urgentes. Izuku abrió la boca para responder antes de cerrarla, mirando a un lado avergonzado. Eso era cierto, y cualquier excusa que pudiera haber tenido solo resultaría en una, usted lo hizo, señor. Erasereat suspiró y lo miró de arriba a abajo. ¿Alguna lesión? ¿La víctima? En ese caso, el hombre que Izuku había salvado aplaudió a Izuku en el hombro, de pie a su lado. Este joven se aseguró de que no me hiciera daño en absoluto. Diría que hizo un gran trabajo, lo habría pasado mal si no se hubiera precipitado. Aizawa lo miró brevemente antes de suspirar, cruzando los brazos. Lo tomaré bajo el consejo. Tenemos un crucero de la policía en camino para detenerlos a todos. Tomarán declaraciones y aconsejarán sobre dónde proceder a partir de aquí. Con eso, hizo para atar al resto de los perpetradores, teniendo especial cuidado con los conscientes. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la policía, e Izuku tragó mientras Aizawa confería con ellos por un minuto, ocasionalmente mirándolo con sus penetrantes ojos rojos. Muy pronto, la víctima y los perpetradores fueron llevados por la policía, e Izuku fue dejado en la calle con Aizawa. Así que... desobedeciste mis órdenes, salvaste a un hombre. ¿Qué más obtuviste de esto? Izuku reprimió su instinto de divagar sobre el grupo Kanzaki, en lugar de dejar pasar la indignación de su peculiaridad. ¿Eso no es suficiente? Un hombre puede volver con su familia esta noche, lo salvamos. Aizawa le dio un asentido. A cualquier viejo héroe, pero eres un estudiante de UA. Se volvió para enfrentarse a Izuku correctamente, soportándolo con los brazos cruzados. No eres un policía de Ketsubutsu con una licencia peculiar. Se espera que seas excepcional. Una persona salvada es suficiente, pero no apuntamos a ser lo suficientemente buena. ¿Qué más? Izuku suspiró, viendo su punto. UA no era la mejor escuela de héroes del país por nada, y esto se esperaba de él.
Tal vez Aizawa lo hubiera echado por buenas razones antes. Pero ya no. El grupo Kanzaki ordenó el secuestro, la víctima estuvo en deuda con ellos durante un tiempo. Aizawa asintió, satisfecho con su respuesta. Usaremos esa pista para planificar su próximo ataque. Acaban de perder un equipo, lo haremos en su contra. ¿Cómo se moverán? Izuku se apoyó contra la barandilla, tarareando de pensamiento. No podrán comunicarse con su equipo, así que sacarán a las antenas. ¿Averiguar qué salió mal? Aizawa señaló los lugares a su alrededor, e Izuku notó que había un club nocturno, a juzgar por la música a todo volumen y la gente borracha tropezando. Son dueños de estas calles. Haciendo un trabajo de terror tan cerca de un área poblada. Ese club es probablemente uno de sus frentes, tendrán mucha gente haciendo trabajo de reconocimiento allí, mezclándose con la población. El rostro de Aizawa se volvió depredador, una amplia sonrisa dividió su rostro. Entrarás, encubierto y haciendo contrainteligencia. Izuku asintió, antes de que la realidad de lo que su anfitrión acaba de decir entrara en acción. ¿Qué? Descanso de la escena. Pony se sentó pacientemente en su lujoso asiento de cuero en la oficina de All Might en Tokio, mirando a su alrededor con asombro. Ella realmente quería traer a Izuku aquí en algún momento, la cantidad de frikis que podrían hacer llenaría horas. Sin mencionar que el personal era muy amable, la mayoría incluso le hablaba en inglés para que se sintiera más cómoda. Muy pronto, se abrieron las puertas corredizas dobles de madera y All Might entró con su línea de moda rey corporativo. Ah. Si no es Young Sunitori, ¿qué te trae aquí hoy? Pony inclinó la cabeza antes de responder. Intentó hacer mi experiencia laboral, ¿qué más? All Might suspiró y se sentó frente a ella, cruzando los brazos. Bueno, obviamente. Estoy hablando de por qué me elegiste a mí. Él le dio una pequeña sonrisa, tapándose la boca con una mano en un gesto que podría haber parecido lindo en una chica de secundaria. Apuesto a que hablaste con cierta persona sobre esto. Pony halló antes de darle un mal de ojo, cruzando los brazos con un puchero. Hey. No te quedes conmigo y con Zuko, eso es de alto secreto. El héroe se rió arrozamente, reclinándose en su asiento. Ah, maldita sea. Bueno, necesito ser directo y honesto contigo, joven Sunitori. Te ofrecí un contrato de experiencia laboral por una razón específica. Un asistente robótico entró, dándole a All Might una enorme taza de café antes de irse. Tomó un sorbo, suspirando mientras miraba hacia abajo en la taza. Creo que eres excepcional. Pony se sonrojó ligeramente al complemento mientras All Might elaboraba, dándole un aspecto amable. Esa determinación y esa capacidad de sonreír incluso cuando te golpean a una pulgada de tu vida. Ese es el tipo de héroe que quería ser, y es el tipo que me esfuerzo por ser todos los días. La réplica obvia murió en los labios de Pony cuando se dio cuenta de que estaba recordando. Sabía que era ese tipo de héroe, pero seguía intentándolo, seguía luchando para ser ese héroe como el que todos los demás lo veían. Con un suspiro, dejé la taza, su rostro se ponía más sombrío. Mi tiempo está terminando. Este viejo símbolo de paz está perdiendo su ventaja, y te pediría que no intentes tranquilizarme. He estado en este juego demasiado tiempo, he visto demasiados profesionales ir por el camino que voy, para no notar las señales. Esto fue solo una montaña rusa para ella, ¿verdad? Las manos de Pony comenzaron a temblar en su regazo, la enorme e incomprensible verdad de que All Might estaba retirándose, asentándose en su estómago como una caja de rocas. Él le dio una sonrisa, una que nunca desconstó de tranquilizar a nadie. Pero aún no me he ido, y por eso elegí convertirme en profesor. Para convertir a todos y cada uno de ustedes, pequeños cigotos, en héroes a los que puedo dejar este país. Y de todos los niños que veo, tienes algo especial, joven Sunitori. Volvió a coger su taza, tomando un trago profundo. Me duele vincular esta comprensión a él, pero tu actitud con la joven Midori ya fue la primera pista. Esa amistad, esa voluntad de llegar y convertir una conversación en una asociación que pueda conmover los corazones de las masas. Me dice que tienes el corazón para convertirte en un gran héroe. Pony se rió, rascándose la mejilla con un sonrojo. Lo aprecio, honestamente. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no podrías darle la oferta? Todo lo que ves en mí, tienes que verlo en él también, ¿verdad? All Might se rió, pero Pony frunció el ceño cuando se convirtió en un ligero y enfermizo sibilancia. Él va a ser genial, con un corazón a la altura del tuyo, pero ahora mismo, no soy lo que él necesita.
Necesita ver más de cómo es el mundo criminal, para convertir las brillantes brasas que has avivado en él en una llama enfocada. Pero para ti, él le dio una sonrisa. Creo que puedo enseñarte mucho. Te voy a mostrar lo divertido que puede ser un héroe. Se puso de pie, llevando su café a la ventana y mirando hacia Tokio con una sonrisa cariñosa. Muchos héroes se queman después de unos años de servicio, el peso de las expectativas, la aplastante comprensión de que no puedes salvar a todos. Son válidos, es por eso que tenemos que cuidarnos unos a otros. Pero lo mejor que puedes hacer, no solo por ti mismo, se dio la vuelta y se puso su sonrisa característica. Sonríe. Tienes que enseñarte a pensar que ningún obstáculo es demasiado grande, ningún villano es demasiado fuerte, para ser derrotado. Porque si lo haces, todos los demás lo creerán. Y pronto, ellos creerán en ti, y tú creerás en ellos a su vez. Y entonces serás su símbolo de paz. Pony lo miró conmocionada, su corazón se aceleraba mientras el discurso se hacía su núcleo. Cree en aquellos que creyeron en ella, hoy. Eso era de Gurren Lagann, ladrón. Olmig casi derramó su café antes de reírse arrosamente, arregándose y apuntándola con una sonrisa brillante. Eso. De eso estoy hablando. Limpiando su cara, suspiró y dejó la taza vacía, mostrando una sonrisa. Ahora, tenemos una llamada en un minuto. ¿Qué tal si presentamos al mundo? ¿Cuál era tu nombre de nuevo? Pony se puso de pie, sabio a sus trucos ahora. Golpeándose en su pecho, lo miró con ojos brillantes mientras anunciaba. El héroe del cuerno, Rockety. Cambio de escena. Todoroki miró a su padre mientras el hombre le dio esa sonrisa orgullosa, la que parecía que acababa de ser exonerado por asesinato. Odiaba tener que ir con él por ahora, pero si tenía alguna oportunidad de cumplir con las expectativas de Izuku, esto era necesario. Bueno, me alegra ver que has visto la razón, Shoko. Ella tomó una respiración profunda y tranquilizadora antes de responder brevemente, no dispuesta a responder a su burla. ¿Dónde empezamos? Enji resopló y se puso de pie, agitando la mano y haciendo que un holograma se extendiera por la oficina. Un mapa de Osu, a juzgar por los nombres de las calles. Se tosió en la mano, explicando. El Hero Killer, Stein, ha estado activo en esta área recientemente. Estaremos patrullando esta área, y con un poco de suerte, podremos detenerlo. Su sonrisa se retorció. Y con eso, junto con Olmig retirándose a Oa. Solo tal vez. Shoko suspiró, cruzando los brazos con el ceño fruncido. Esta iba a ser una semana larga, cambio de escena, Mina sonrió mientras giraba un globo de ácido en su dedo, un truco que aprendió desde el principio de la escuela secundaria para una multitud encantada. Así es. Estas cosas son muy peligrosas, así que quédense atrás todos. Su anfitrión, de Friendliero, Ami, suspiró y se corrió la mano por la cara. Eso es, su cara se convirtió en una gran sonrisa. Tan genial. Mina se rió mientras se tiraba el ácido entre las manos, volviéndose hacia ella. Gracias. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí de todos modos? Ami se acercó, dando una palmadita en el hombro para que los dos se alejaran de la multitud, saludando con una disculpa a las masas decepcionadas. Bueno, tan cerca del centro de Japón, la población de villanos es un poco pequeña. Como tal, nos gusta tomárnoslo un poco más tranquilo, y con un poco de suerte, podremos hacer que estos civiles se sientan mucho más cómodos con nosotros. A pesar de sí misma, Mina dejó caer su sonrisa. Ami se dio cuenta, dándole una sonrisa comprensiva. Sin embargo, no creas que esto es solo un rendimiento. Cuando las masas se sienten cómodas acercándose a nosotros, podemos hacer cosas que ningún de alto rango puede hacer. Digamos que un niño ve a sus padres pelear, y las cosas se calientan mucho durante un mes. ¿A quién va a venir, la cara amistosa que ve viniendo a la escuela todos los días, o ese Olmig más grande que la vida, o un Ergesot sombrío? Sacudió la cabeza, entrelazando los dedos detrás de su espalda y mirando hacia arriba. No, seremos nosotros. Su amigable héroe del vecindario. Mina suspiró, viendo su punto mientras se metía las manos en los bolsillos. Lo sé, es solo, me gustaría que la gente me tomara en serio a veces, ¿sabes? Se vuelve un poco agravante, ser el tonto todo el tiempo. Ami suspiró, explicando pacientemente. ¿No estás viendo la imagen más pequeña, Mina? ¿Ser tomado en serio? ¿De verdad quieres que las personas a las que proteges piensen que eres serio? Interrogación de cierre. Ella sacudió la cabeza. No, solo hay 3 personas que deberían importarte que te tomen en serio. Su sonrisa se convirtió en una sonrisa. Los villanos, tu jefe y tu compañero.
Incluso en su estado de ánimo sombro, Mina sopló una carcajada mientras preguntaba burlonamente. Conservé los dos primeros, pero no vio. Amy se rió y la aplasteó en la espalda. Porque él necesita saber que tu palabra es ley. ¿Algún chico afortunado en tu punto de mira? A pesar de sí misma, Mina no pudo evitar dejar que la cara de Izuku brillara en su mente antes de sacudir la cabeza, descartando la idea. Él era de Pony, y eso fue definitivo. Con una sonrisa, se abofeteó a los lados de la cara y le dio un impulso. ¡No! Cambio de escena otra vez. Ochako jadeó por aire mientras presionaba su puño contra el tatami, empujándose hacia arriba. Guneada sintió con satisfacción mientras volvía a su postura. Esto es bueno, claramente eres una chica ruda. Ella le dio una sonrisa mientras el héroe lanzaba el poste hacia adelante, y Ochako lo paró torpemente. Nunca se ha sentado y se ha tomado, señor. Gunea dejó salir una risa, yendo a barrer sus piernas mientras saltaba sobre ella. Bien. Escuché sobre lo que pasó en el USG, claramente estás listo para esta línea de trabajo. ¿Cómo está el resto de tu clase? Ochako suspiró, agarrándose al poste empujando hacia ella y golpeando su codo sobre él, desgarrándolo de las garras de Gunea. Son geniales, son fuertes, pero, me siento un poco desconectado estos días. El héroe le dio un zumbido, no iba a agarrar el poste del suelo. ¿Realmente? ¿Incluso ese buen chico del Festival del Deporte? Ella se rió, rascándose la mejilla mientras su cicatriz se extendía ligeramente. No es mi torilla, diablos, probablemente sea el único que realmente está de mi lado. Se sentaron, el silencio le dio una señal para continuar. Bueno, así es como tomamos el USG para ser honestos. Fumi y yo, estábamos muy heridos, ya ves. A pesar de eso, es como si fuera el único sin una cicatriz. Todo el mundo estaba tan deprimido, y es como si todos estuvieran asustados por la próxima vez que aparezca League of Villains o lo que sea. Ella agarró su botella de agua, frunciendo el ceño. Es como, nos estamos volviendo más fuertes, e incluso tenemos esa cosa de Nomu. ¿Qué les preocupa? Guneada sintió, dándole un asentimiento comprensivo. Uraraka, joven, si hay algo que más he visto en esta línea de trabajo es la preocupación. ¿Sabías que alrededor del 40% de los matrimonios heroicos civiles no pasan el primer año? Le dio una pequeña sonrisa, solo mostrada por la seguridad en el lado de su cara cambiando. Tus compañeros de clase te vieron herido, mal. Tienen derecho a preocuparse por su amigo, lo que importa es cómo lidiar con esa preocupación. Ochako tarareó de curiosidad. Bueno, imagina que tus padres te pidieron que dejaras de ser un héroe. ¿Cómo procedes? Gunead levantó un dedo. 1. Podrías hacerlo de todos modos, y volver sano y salvo. Pero no hay confianza allí, eso solo les muestra que nunca sabrán cuándo no vas a volver a casa. 2. De acuerdo y manténlos a salvo, pero de nuevo no hay confianza, esta vez en tu capacidad. Finalmente, levantó un tercer dedo. O finalmente, pídeles que confíen en ti. Manténlos informados, detiéndete, pero entiende sus preocupaciones. No necesitas arreglarlos, diablos, incluso Olmig tiene gente que se preocupa por él, pero tiene que haber ese puente de confianza. Ochako se quedó callado, asumiendo la lección. Así que, pídeles que confíen en mí, pero entiende que solo están preocupados por mí. Guneada sintió alentadoramente. Exactamente. Sigue entrenando, pero deja que tus compañeros de clase se involucren. Eres el héroe que son, y estoy seguro de que te vas a preocupar por ellos en el futuro. Me temo que es solo parte del material de héroe. Se puso de pie, estirándose ligeramente. La mejor manera de aliviar esas preocupaciones. Forma una agencia. Se respaldan mutuamente y confiarán el uno en el otro en poco tiempo. Ahora, ya es hora de que volvamos a ello. Cambio de escena. ¿Estamos seguros de que es el hermano de Tensei? Ida disparó una mirada dura a los compañeros haciendo papeleo en sus escritorios, haciéndolos saltar y desviar los ojos rápidamente. No estaba de humor para chismes ociosos en el mejor de los tiempos, y mucho menos ahora, especialmente porque, él puede ser el único Ingenium. Su hermano, Suerone, había sido gravemente herido por el monstruo que era el Hero Killer Stein. Añadiendo eso a su sombría actuación en el festival deportivo, y no hace falta decir que el niño estaba lejos de ser brillante mientras esperaba órdenes en la agencia de manual. El propio héroe obviamente sabía por qué el joven vástago había elegido su agencia entre los cientos que le habían enviado una oferta, sin nada más que un favor a su amigo caído, pero no tenían lo que tenía manual, no estaban en Osu.
Mientras miraba a su alrededor en la sala de la oficina de huesos desnudos, apretó el puño y aceleró sus motores, haciendo todo lo posible para mantenerse caliente. Cuando se disparó esa alarma roja oscura en el techo, cuando sonó esa bocina que señalaba que el bastardo que había paralizado a su hermano había sido visto, él estaría listo. Y nada lo detendría.